Buenas tardes con todos mis estudiantes. Les saluda la profesora Rosa. Iniciamos una nueva actividad de las clases de Aprende en Casa con la Básica Alternativa. Les doy la bienvenida haciéndoles recordar ponerse cómodos. Busca un espacio de tu casa donde puedas realizar la actividad con tranquilidad en compañía de tu familia. Además, recuerda lavarte siempre las manos, mantener la distancia de las demás personas y desinfectar los materiales que utilizas. Nuestra actividad lleva por título Reconocemos los gobiernos democráticos que han pasado en la historia del Perú después de los años 80. Trabajamos las áreas integradas de desarrollo personal y ciudadano y comunicación. El Perú es un país democrático, en donde los ciudadanos tienen la función de elegir a sus autoridades. Este año no ha sido la diferencia, a pesar de la emergencia sanitaria, pues todos hemos participado en el proceso electoral siguiendo los protocolos de seguridad. Como conocedores de nuestra participación ciudadana en la vida política de los últimos años en nuestro país, hoy aprenderemos sobre los gobiernos democráticos y su impacto en el desarrollo del país. ¿Qué haremos el día de hoy? El día de hoy generaremos espacios que nos permitirán conversar y expresar nuestras opiniones con nuestros familiares y amigos sobre los gobiernos democráticos que hemos tenido a partir de los años 80 y las implicancias en nuestras vidas. ¿Cuáles son nuestras metas de hoy? Al concluir nuestra clase de hoy, nuestra meta es conocer los gobiernos democráticos que hemos vivido a través de la historia a partir de los años 80. También elaborar una línea de tiempo con los gobiernos democráticos del Perú de los últimos años y con ellos tener elementos para tomar mejores decisiones. Para dar inicio a nuestra clase, vamos a reflexionar sobre nuestro derecho al voto responsable al elegir a nuestras autoridades. Muchos peruanos aún no logramos una toma de conciencia al ejercer nuestro derecho ciudadano, por lo que nos hacemos las siguientes interrogantes. ¿Solo hemos tenido malas experiencias en los gobiernos que han pasado por la historia del Perú? ¿Por qué crees que fue esto? ¿Desde cuándo los ciudadanos elegimos a nuestras autoridades? ¿Cuántos gobiernos han pasado por el país en los últimos años? ¿Qué implicancias han tenido en la vida de los ciudadanos y el país? Conversa con tus familiares y reflexiona sobre tus opiniones mostrando respeto mutuo. Ahora, pensemos y reflexionemos sobre las decisiones que tomamos cuando participamos en las elecciones de nuestro país. ¿Qué tienes en cuenta cuando decides votar por algún candidato? ¿Qué hechos de la historia de nuestro país te ayudan a tomar esta decisión? ¿Crees que es importante conocer la historia para tomar decisiones, sobre todo cuando se trata de elegir autoridades? ¿Por qué crees que pasa todo esto? Responde y escribe tus respuestas en tu cuaderno. Teniendo en cuenta las respuestas anteriores y entendiendo que es importante conocer los sucesos vividos a través de cada uno de los gobiernos, en esta oportunidad en la clase nos piden elaborar una línea de tiempo con los gobiernos democráticos después de los años 80. Entonces, revisaremos lo que es democracia. Demos lectura para comprender lo que significa democracia. ¿Qué es la democracia? La palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, es decir, las personas, y kratos, que significa poder, por lo que la democracia puede ser definida como el poder del pueblo, una forma de gobernar que depende de la voluntad del pueblo. Hay tantos modelos diferentes de gobiernos democráticos en todo el mundo que a veces es más difícil entender la idea de democracia en términos de lo que definitivamente no es. La democracia, entonces, no es la autocracia y la dictadura, donde una persona gobierna, y no es oligarquía, donde lo hace un pequeño segmento de la sociedad. Bien entendida, la democracia incluso no debe ser la regla de la mayoría. Si eso significa que los intereses de las minorías son ignorados
por completo. La democracia, al menos en teoría, es el gobierno en nombre de todo el pueblo, de acuerdo con su voluntad. ¿Por qué la democracia? La fuerza moral y el atractivo popular de la idea de la democracia derivan de sus dos principios fundamentales. La autonomía individual, donde nadie debe estar sujeto a reglas que han sido impuestas por otros. Las personas deben ser capaces de controlar sus propias vidas dentro de lo razonable. La igualdad. Todos deben tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a las personas de la sociedad. Como ya recordamos lo que es democracia y sus características, tenemos mayor claridad, es decir, que el Perú es un país democrático, por lo que sus autoridades son elegidas por todos los peruanos. Desde el año 1980 hacia el presente, todos los gobiernos han sido democráticos, por lo menos en teoría. Eso quiere decir que han sido elegidos por el voto popular. Para conocer a los presidentes que gobernaron nuestro país desde 1980, a continuación te invitamos a observar el siguiente video. ¿Cómo fueron las elecciones generales de las últimas décadas? 1980. El día 18 de mayo de 1980 ganó las elecciones Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular por sobre Armando Villanueva de la APRA. Quizá el partido aprista habría ganado, pero meses antes había fallecido su líder, Aya de la Torre. Belaúnde Terry ofreció a los votantes la solución al paro, la creación de puestos de trabajo, la regularización en todos los órdenes, entre otros. 1985. Alan García Pérez, representante del Partido Aprista Peruano, con 36 años, gana la contienda presidencial contra su más grande opositor, Alfonso Barrantes de Izquierda Unida. García no había logrado alcanzar ni el 50%, pero Barrantes abandonó la segunda vuelta. Fue así como ganó las elecciones presidenciales. 1990. Los inicios de la década de los 90 no eran positivos para el Perú y era necesario un cambio que pudiera ajustar y soportar las reformas. Ante esto llegaron nuevos candidatos, entre ellos Mario Vargas Llosa con su partido Movimiento Libertad y Alberto Fujimori con Cambio 90, quien finalmente ganó las elecciones en segunda vuelta. 1995. El domingo 9 de abril de 1995 se presentaron 14 candidatos a elecciones, de entre los cuales los más figurativos fueron Alberto Fujimori de Cambio 90, Javier Pérez de Cuellar de Unión por el Perú, Mercedes Cabanillas del APRA y Alejandro Toledo de País Posible. De los cuatro, fue elegido Fujimori a boca de urna como presidente electo y logró su segundo mandato consecutivo. 2001. Después de que Alberto Fujimori renunciara por fax a la presidencia del Perú, luego de disposiciones de emergencia se eligió a Valentín Paniagua, quien convocó a elecciones generales para el 8 de abril de 2001. Los principales contendores quienes pasaron a segunda vuelta fueron Alejandro Toledo de Perú Posible y Alan García del APRA. Alejandro Toledo prometía una guerra contra la corrupción al igual que su contrincante. Toledo resultó electo presidente, sin embargo hoy está preso en los Estados Unidos a la espera de extradición por crímenes de corrupción. 2006. Estas elecciones fueron convocadas por Alejandro Toledo para que sea un proceso transparente y supervisado por autoridades extranjeras. Se presentó el mayor número de postulantes a la presidencia. Quienes estuvieron cerca de obtener el puesto presidencial fueron Ollanta Humala y Alan García. Este último se convirtió por segunda vez en el mandatario del Perú. 2011. El domingo 5 de junio ganó en segunda vuelta Ollanta Humala del partido Gana Perú. Los principales contendores fueron Keiko Fujimori del partido Fuerza 2011 y Pedro Pablo Kuczynski de Alianza por el Gran Cambio. Ollanta ganó ajustadamente en segunda vuelta a Keiko. 2016. El 5 de junio de 2016, el presidente que ganó las elecciones fue Pedro Pablo Kuczynski en segunda vuelta contra Keiko Fujimori.
A pesar de la victoria, no pudo terminar su mandato ya que fue vacado por un Congreso que en su mayoría era de fuerza popular. Lo que ocurrió después es historia conocida. El panorama actual hace un llamado al voto responsable por parte del pueblo peruano y eso conlleva a recordar ciertos pasajes de nuestra historia, ya que el futuro del país está en nuestras manos. Con la información que tienes hasta el momento, te proponemos conversar con tus familiares para que entre todos puedan identificar algunos sucesos importantes en los gobiernos de cada uno de los presidentes. También puedes seguir investigando en otros documentos que tengas a la mano. Por ejemplo, de 1980 a 1985 fue gobierno Fernando Belaúnde Terry, en donde se realizaron los siguientes sucesos. Se terminó la construcción de la carretera marginal de la Selva. Para contrarrestar la excesiva inflación, se crea una nueva moneda, el INTI, el 1 de febrero de 1985. En 1984 se convoca elecciones municipales donde sale ganador en Lima Alfonso Barrantes Lingán. De 1985 a 1990 fue presidente Alan García, donde se realizan los siguientes sucesos. La moneda pierde su valor y el poder adquisitivo es alarmante. Se produce la hiperinflación, o sea, la inflación muy elevada fuera de control. Se inaugura también la primera etapa del tren eléctrico. Ahora, con estos conocimientos de la historia del Perú, podemos comenzar a construir nuestra línea de tiempo. Vamos a ver en el siguiente video en la segunda parte.